El gobierno tomó ayer una fuerte determinación vinculada con la justicia tras negociaciones políticas que venían sin rumbo desde hace bastante tiempo, prácticamente desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Ayer el gobierno decidió designar por decreto en comisión a dos nuevos integrantes para la Corte Suprema de Justicia. Se trata, como es conocido, de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. Esto implica que ambos juristas van a poder integrar la Corte Suprema hasta que el Senado decida el tratamiento de sus acuerdos. Vamos a estar analizando este tema, sobre todo por las implicancias tanto legales como políticas que tiene, con Gareth Edwards, abogado, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Gareth? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, placer de hablar contigo. ¿Cómo estás vos? Bueno, primero te quisiera pedir que nos expliques en qué consiste este mecanismo utilizado por el gobierno en virtud de que la negociación política para conseguir los votos en el Senado fracasó. ¿En qué consiste el mecanismo? El gobierno hizo uso, Fernando, del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que es un inciso que marca una atribución muy específica, muy particular del Poder Ejecutivo Nacional, que es llenar las vacantes de los empleos, dice la Constitución, que requieran acuerdo del Senado, es decir, aquellos que necesitarían una aprobación del Senado, que ocurran durante su receso, que ahí hay un poco de ruido, ¿no? ¿Qué significa eso, que ocurran durante su receso? Por nombramientos en comisión que duran hasta el fin de la próxima legislatura. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo tenía que hacer en el receso del Congreso. Esto no quedaban muchos más días, porque ya el sábado están iniciando las sesiones ordinarias, arranca marzo. Eran esos días entre el fin de las sesiones extraordinarias y el comienzo de las sesiones ordinarias para nombrarlos, no por 12 meses como se suele decir, sino hasta el fin de noviembre, que sería la finalización de la próxima legislatura. Y este nombramiento es un nombramiento que está condicionado, que se sostiene en el tiempo solo durante ese plazo y que hay que ver si está bien justificado. Eso lo va a terminar discutiendo la justicia y lo va a terminar discutiendo la política, Fernando. Bien, ahora, esto significaría que tanto Lijo como García Mansilla pasarían a integrar la Corte Suprema y que el Senado podría, a lo largo de todo este periodo de sesiones ordinarias que comienza el sábado, podría ratificarlos en sus cargos y ya tener un nombramiento firme, o bien también podría, por el contrario, rechazar su nombramiento, con lo cual su posición en la Corte se interrumpiría de inmediato. Sí, tanto con Lijo como con García Mansilla vamos a tener probablemente dos caminos distintos. El de Lijo, que es actualmente juez federal de primera instancia en Comodoro Pi, ya ha trascendido, si bien todavía no se conoce oficialmente cuál va a ser el camino, que va a ser una presentación, una solicitud para obtener una licencia extraordinaria en su cargo de juez federal de primera instancia. Una licencia que lo va a tener que recibir primero la Cámara Federal, va a tener que ver si se la otorga. En principio no correspondería que sea la Cámara Federal al tratarse de una licencia extraordinaria por un cargo de mayor jerarquía. Y debiera ser la propia Corte Suprema quien se lo otorgue. Exactamente. Y esto marca un giro doble, ¿no? Porque la Corte recibe este decreto, la Corte convoca para tomar juramento a los ministros designados por el Poder Ejecutivo. Lijo, por un lado, estaría de alguna manera diciendo, miren, yo dudo que vaya a durar mi nombramiento en la Corte porque por algo estaría pidiendo licencia para su cargo, es decir, por la posibilidad de que se caiga eso en algún momento y tenga un lugar en el cual recalar, al cual volver. La Corte podría presionar políticamente, si no estuviera de acuerdo con un nombramiento en comisión, al exigir que haya una renuncia o al no dar la licencia definitiva. Y con García Mansilla el caso es diferente. García Mansilla, que viene de la academia, que no tendría una licencia que solicitar por lo menos en ese ámbito, o la podría solicitar directamente ante su universidad, o podría incluso mantener algún cargo docente porque no es incompatible. García Mansilla, cuando fueron las audiencias públicas, dijo que el mecanismo del artículo 99, inciso 19, era constitucional, pero que él no lo consideraba legítimo para el acceso justamente al cargo. En ese punto me quiero meter, porque es interesante saber lo que dijo cuando fue al Congreso y lo que va a hacer ahora, ¿no? Que lo que se suponía en ese momento va a ocurrir. Te invito, Gareth, brevemente a escuchar lo que decía el jurista Manuel García Mansilla frente a una pregunta de la senadora Anabel Fernández Sagasti. Te invito a compartir este video. Quería preguntar,
doctor, en esta primera tanda de preguntas, es si usted hubiera aceptado ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a, a su leal defensa respecto de esto cuando lo hizo el presidente Mauricio Macri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. Como le aclaré, después, visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. Bueno, habrá que ver ahora qué hace García Mansilla, si no, voy a citar a alguien que no es un jurista, voy a citar a Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los principios de Manuel García Mansilla, que dijo que no aceptaría un nombramiento como el que acaba de realizar el presidente Javier Milei. Ahora, más allá de esto, que está claro, ya casi no requiere explicación, ¿qué pasaría? ¿Por qué hay una discusión acerca de la constitucionalidad de nombrar ministros de la Corte Suprema por decreto como se acaba de hacer? Bueno, se mete García Mansilla en camisa de 11 varas, veremos cómo sale, ¿no? Porque el yo no hubiera aceptado, a lo mejor alcanzaba, pero terminarlo con el yo no aceptaría lo deja mucho más encerrado. Hay que pensar que cuando se redactó este inciso que se ha mantenido a lo largo del tiempo en cada reforma constitucional, los tiempos, la tecnología, las dificultades de movimiento de la Argentina y del mundo eran completamente distintas a las de ahora. Podía darse el suceso de que el Congreso a lo mejor no sesionara por 6, 7 meses seguidos. Podía darse la situación de que la gente tuviera que movilizarse desde los lugares más recónditos de la Argentina, de la extensión de ese momento, sin posibilidad de aviones, sin posibilidad de trenes, ni de autos de velocidad suficiente. Entonces se le daba al Poder Ejecutivo un elemento para que no se quedara la Argentina sin su Tribunal Supremo funcionando. Hoy por hoy, habiendo tenido ya un año completo de posibilidad de discusión, con uno de los potenciales ministros con dictamen suficiente para votarse en el Senado, con el otro que si bien todavía no había tenido dictamen, se estaba también discutiendo, suena raro de cara a la ciudadanía que sea el Poder Ejecutivo, uno solo de los tres poderes, el que defina cómo va a estar conformado el otro poder que está encargado de controlar, que es el Poder Judicial. Porque el gobierno argumentó que el Senado presta un acuerdo que es a los fines de un chequeo de idoneidad técnica, lo cual es una argumentación sesgada y en todo caso discutible. Será la justicia, será la política también la que expondrá sus argumentos, pero el Senado no presta un simple acuerdo como si fuera una escribanía de lo que el Poder Ejecutivo propone. Lo hemos visto en otras ocasiones, le sucedió incluso a Cristina Fernández de Kirchner cuando lo propuso Roberto Carles para ocupar un cargo en la Corte, que no se terminó discutiendo y no se terminó avanzando porque lo consideraban muy joven y muy inexperto para ese rol y para ese lugar. Entonces, el Senado, como poder legislativo que es, acompaña y se vuelve una decisión doble. El Poder Ejecutivo nomina, el Senado presta su acuerdo y con eso se configura el rol que va a ocupar un sujeto que va a sobrevivir en principio a la duración de la legislatura y va a sobrevivir en principio a la duración del Poder Ejecutivo. De ahí la necesidad de la doble aprobación, ¿no? Que por un lado lo apruebe el Ejecutivo y por el otro el Legislativo. Exactamente, se le da un rol tan importante, tan poderoso de control de los chequeos y de los balances en el funcionamiento del poder político, no lo puede decidir uno solo, incluso
y lo rescatamos. Es constitucional. Ahora, luego habrá que ver si eso es legítimo y si la sociedad lo acepta. Muchos se preguntaban si García Mansilla no era como esos medicamentos que se toman para aliviar los síntomas de indigestión, ¿no? La indigestión de la pastilla al hijo, ¿no? Que le tocaba a muchos quizá votar o a muchos entender como juez. Poner un jurista al lado de un hombre de la justicia extremadamente cuestionado y discutido como es Ariel Lijo. Exactamente, que en estadísticas que lo marcan como el cuarto juez más denunciado en Comodoro Pi. Tenemos que agregarle aquí también que puede ser que luego los pliegos tengan un camino diferente o un camino distinto. Puede ser que termine aprobándose uno, puede ser que no se apruebe el otro, puede ser que no se apruebe ninguno, o como trascendió, no es oficial todavía la información, que el gobierno de Javier Milei quiera, cuando se termine la próxima legislatura, volver a nombrarlos en comisión por 12 meses, lo cual sería ya un caso inaudito en la Argentina, por lo menos reciente. Bien, hay dos argumentos que usa el gobierno en este momento. Uno tiene que ver con la emergencia, con decir, como el doctor Maqueda dejó su cargo a fin de año por razones de edad, en este momento la Corte tiene solo 3 miembros, y ante cualquier inconveniente de uno de esos 3, la Corte quedaría sin funcionar. ¿Eso es real? O sea, ¿existe un sistema de conjueces, etcétera? Digo, ¿ese argumento es valedero? Como siempre, los argumentos son discutibles y uno puede encontrar razón en mucho de lo que se expone, pero el punto es que lo de Maqueda fue anunciado con casi un año de anticipación, que iba a ajustarse a lo que la Constitución manda desde el 94, que es me jubilo a los 75 años. El sistema de conjueces está previsto, están elegidos, están seleccionados, pueden ser convocados al momento en el que una causa así lo requiera, y ha pasado todo un año. Lo que pasa es que en ese año el gobierno le echa la culpa al Senado de no haberlo aprobado, y el Senado obviamente tiene los tiempos que la política marca, que no son necesariamente los tiempos que la justicia requiere. Me parece que vamos a ver ahora mucho movimiento político con la Corte, cómo hacen la interpretación, por ejemplo, de la licencia del hijo. Vamos a ver también si García Mansilla termina aceptando o no aceptando la designación, y ahí vamos a ver la otra gran discusión que queda, que seguro será otro capítulo, Fernando, que es, ¿se ampliará la Corte? Porque parte de la oposición quiere que la Corte se amplíe como moneda de cambio para aprobar los jueces de ahora, a sabiendas de que en algún tiempo habrá más jueces para sumar. Bien, y por supuesto en esa negociación de la ampliación tratar de meter algún juez propio que tal vez alivie esa indigestión de la que hablaba. Si me dejan poner a uno mío, ya no me preocupa tanto los cuestionamientos del hijo. Y el almuerzo les va a gustar más si pueden llevar invitados, ¿no? Está claro, más invitados a la mesa. Ahora, ¿qué ocurre en líneas generales con la Corte hoy, en el sentido de que existen temas de tratamiento inmediato? Es decir, ¿hay algún tema que si García Mansilla y Lijo pasaran a integrar la Corte mañana, hay temas que podrían decidir aún en ese interinato o en esa designación en comisión? Sí, sin duda alguna. Uno tiene siempre la dificultad de saber qué está tratando la agenda en su año de Corte, porque no lo tenemos tan actualizado, tan público como lo tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que uno sabe cuando arranca el año judicial, estas son las causas que vamos a tratar, estos son los derechos que están en juego, pero para que nos imaginemos lo político, nunca se discutió la validez del decreto del DNU 7023, ¿no? Es decir, eso le quedó a la Corte desde febrero del año pasado y nunca jamás se expedió ninguna de las causas que llegaron para su decisión. Pensemos que el hijo, por lo menos a esta hora yo no me he enterado, no se mandó desde su juzgado la información que pidieron desde el juzgado de Nueva York por el caso de YPF, que había tiempo hasta ayer a la noche. Digamos que van quedando muchas cosas en la agenda y en las manos de quienes deberían estar haciendo su trabajo, que uno no sabe exactamente qué están haciendo. Bien, perfecto. Por último, ¿qué visión tenés sobre la vinculación del gobierno de Javier Milei con la justicia? Digo, al margen de esta designación, en términos de funcionamiento correcto de las instituciones y en términos de respeto de la división de poderes. ¿Qué visión tenés de lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei hasta ahora? Creo que por el momento, excepto por la polémica de la propuesta del hijo, que es un personaje muy cuestionado dentro de la justicia federal, no hemos visto, no nos hemos enterado de grandes movimientos o ruidos que preocupen en el sentido de un intento de inmiscuirse en el funcionamiento de la justicia, ni en la justicia federal ni en las justicias ordinarias, y que ha habido incluso avances en lo que tiene que ver con lo penal, de tratar de ir implantando el sistema acusatorio en las jurisdicciones donde todavía no está en funcionamiento, lo cual no quita que pueda haber cosas que uno desconoce, pero
pero por el momento diría que eso anda bastante ordenado, por lo menos para estándares argentinos, ¿no? Muy bien. Gareth, muchísimas gracias por este contacto. Fernando, un placer a las órdenes. Allí Gareth Edwards, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad, poniendo un poco de claridad en qué es lo que puede pasar con esta designación tan polémica por decreto y sobre todo qué va a pasar con García Mansilla, un hombre que ha prometido no aceptar o que ha dicho que no aceptaría una designación de estas características, que ya recayó sobre él, y qué va a pasar con Ariel Lijo, que tal vez no tenga tanta confianza acerca de esta designación porque dice que no quiere renunciar a su juzgado federal, sino que quiere que se le otorgue una licencia. Tema que seguramente seguiremos conversando aquí en Canal E. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos.